porque nadie había reivindicado el pop desde el lado político y de no la celebración, sino el sufrimiento de las dictaduras, de las luchas políticas. Entonces, eso, los cuadros de los años 60, yo creo que históricamente son importantes por eso, porque hablan de ese choque de un pop prohibido en España. En España el pop en realidad estaba prohibido, porque estaba prohibido todo, estaba prohibido el color en las calles, la gente iba de luto, iban de oscuro. Entonces, convertir el rojo de las latas de Warhol en sangre, como aquel cuadro, es un cambio histórico que Juan se convierte, es muy importante por eso. Entonces, en ese sentido también, para alguien, no sé, un chico de 16 que está haciendo el bachillerato, no sé qué, creo que es ver historia de España. Es decir, el señor con el informe que le lleva a la cárcel o a la calle, la silla vacía. Yo, si fuese profesor de historia, es la exposición ideal para atraer a tus alumnos, porque está en todas las épocas de la política en España. Y claro, una constante de toda esta etapa es que no se ve España.